Bueno, hoy voy a hablar del papel de las Fuerzas Armadas. Un tema que es un tema muy patriarcal. Y las Fuerzas Armadas cumplieron en la historia de nuestro país un rol extraordinario. O sea, si recordamos desde el combate de San Lorenzo y después la preparación y el cruce de los Andes y la liberación de 3 países, ya estamos hablando todo lo necesario que hay que hablar. No vamos a hacer historia. No vamos a discutir ni vamos a poner en cuestionamiento la figura de San Martín, de Belgrano, de Güemes, de Dorrego, en fin, de verdaderos patriarcas. Y entonces, traída hacia los tiempos, traída hacia la realidad, ¿qué actitud nosotros como sociedad vemos de las Fuerzas Armadas en beneficio del pueblo? Y claro, todas esas elucubraciones que pudiéramos decir y que pudiéramos exponer, porque si hubo un gran alboroto en toda la guerra de la independencia y todas las glorias y los laureles conseguidos por las Fuerzas Armadas, hay una página muy oscura, una página dramáticamente negra, vergonzante, que quisiéramos no olvidar, quisiéramos no recordar. Con lo cual todavía seguimos entretenidos con eso, con esa basura, con esa bajeza del ser humano, que desgraciadamente recalaron en las Fuerzas Armadas Argentinas, una fuerza inmaculada. Pero también las Fuerzas Armadas nos dieron grandes hombres, nos dieron grandes conductores, o sea, nos dejaron también grandes ejemplos. Y entonces, como ahora las Fuerzas Armadas están relegadas por la democracia y porque la participación de ellas es solamente circunstancial, o sea, no tienen preponderancia ni participación activa en ninguna de las grandes decisiones y necesidades que tiene el país. Entonces uno que con la curiosidad que lo caracteriza anda viendo para abrevar en todos los lugares del mundo donde uno pueda abrevar para aportar ideas, para sugerir alternativas, para decirle, mire, acá está pasando esto, allá está pasando tal otra cosa. En fin, sobre todo en nuestro mundo latinoamericano. Y claro, Latinoamérica se mantiene prácticamente incólume, como no ha variado Latinoamérica en los últimos 50 años. Todo un territorio con una enorme riqueza, con una enorme corrupción, con políticos amanuenses de poderes hegemónicos mundiales, serviles, comprados, vendidos, rateros, y toda su playa de acompañantes, porque no es el político que llega, sino que llega con toda su tropa, con toda su tropilla. Y claro, tenemos cosas avergonzosas, pero Latinoamérica ha seguido el ritmo natural de todos los países. Pero ahora yo me encuentro con una gran sorpresa. Yo conocía ya el ejército mexicano, la conducta del ejército mexicano, porque lo he visto actuar en muchas de las grandes desgracias que azotó el país, terremotos, inundaciones, en fin, he visto una labor social enorme del ejército, pero nunca me imaginé que el actual presidente, una persona que realmente rompe todos los moldes que puedas imaginar, les diera tanto protagonismo y adquirieran tanta importancia y tanto prestigio y tanta prestancia en el proyecto del nuevo país. Porque México es una nueva opción, es una nueva esperanza y es una nueva enseñanza, sobre todo para los países de Latinoamérica. O sea, se está mostrando cómo se puede transformar lo podrido, lo negativo, lo nefasto, lo ya corrompido al extremo, cómo se puede transformar.
cómo puede un conductor transformar la mentalidad de toda una población de 130 millones de habitantes en un territorio que es la mitad de la Argentina. Entonces, López Obrador, porque de él estoy hablando, ha logrado que el milagro se realice a través de los mexicanos. Cosa interesantísima, porque nosotros siempre andamos tratando de abrevar en el mundo, ir a copiar algunos lugares para ver si lo que les fue bien en tal lado nos sirve a nosotros, sobre todo si eso representa muy poco esfuerzo y sobre todo mucho menos honestidad de la clase dirigente. López Obrador está haciendo una obra maravillosa y le ha dado un papel preponderante a todas las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Marina y a la Aviación. Pero le ha dado responsabilidades. Y entonces uno dice, bueno, ¿pero qué? ¿Estará armando un ejército para defenderse de Estados Unidos? Para nada. Las obras de gran infraestructura que el país está planificando, muchas de ellas están ya en las manos, en la realización de las Fuerzas Armadas. Pero muchas cosas, algunas publicitadas y otras no publicitadas. Pero si había un proyecto que era un desafío, era hacer el aeropuerto de la Ciudad de México. Un aeropuerto que, entre negociados y demás, se estaba haciendo en un lugar equivocado. O sea, se estaba haciendo en el lago de Texcoco, que el lago de Texcoco era aquel famoso lago de la gran Tenochtitlán que encuentra Hernán Cortés y en el cual, desde Texcoco, atraviesa el lago y reconquista la conquista, o sea, la toma de la ciudad de la Ciudad de México. Ese enorme, inmenso lago que Cortés hace barcazas y demás, y lanchas y lanchones y demás, en una zona lejana como unos 30 kilómetros del centro neurálgico de la gran Tenochtitlán, y atraviesa el lago. Bueno, en ese lago, que ya se ha secado en gran parte, querían hacer un aeropuerto. Había un gran negociado, no solo en la obra, que va a salir 3 veces más de su costo original, sino que en los terrenos que actualmente se está haciendo el aeropuerto era carne de vaca, como le dicen en Centroamérica, un gran negocio inmobiliario de miles de millones de dólares que López Obrador abortó esa piratería y va a ampliar el nuevo aeropuerto y va a ser un nuevo aeropuerto, además del aeropuerto militar. Y esa es la obra que se le ha entregado a las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando uno ve, todo se asombra y dice, caramba, si las Fuerzas Armadas argentinas, que fueron gloriosas y que mantuvieron el prestigio porque en un momento importante de nuestra historia hubo fabricaciones militares que estuvieron a la altura de las mejores industrias del mundo y producían maquinaria de todo tipo, aviones supersónicos incluso. Fuimos uno de los primeros que hicimos aviones de reacción en todo el continente. Y que nos cansamos de demostrar que había grandes capacidades y que fabricaciones militares era una potencia industrial nacional, con grandes desarrollos tecnológicos. Y se construían automóviles, se construían las famosas pick-up, rastrojeros y maquinarias y hasta cohetes, que un presidente iluminado lo regaló. En fin, entonces cuando uno ve todo eso que están haciendo en México, los militares, y ve el orden que tienen, y ven la capacidad operativa que tienen, y la capacidad extraordinaria, excelsa de planificación, uno dice, caramba, esto vale la pena que lo conozcan los nuestros. Por eso este video está para eso, para que ustedes conozcan lo que pueden hacer los militares cuando los militares no son cerriles y que se venden al mejor postor para conspirar contra los intereses del pueblo y someterlo, e incluso asesinarlos. 30.000 desaparecidos, o sea, también tenemos nosotros que recordar. Entonces, cuando la fuerza militar, las Fuerzas Armadas mancomunadas, realizan una obra tan extraordinaria en Latinoamérica, necesita la gente nuestra conocerlo, porque los nuestros fueron pioneros en hacer esas cosas. Nuestras Fuerzas Armadas fueron pioneras en los grandes desarrollos tecnológicos de todo orden. Y entonces hoy están relegadas a
están haciendo barbijos para contener el coronavirus y gel para limpiar las manos. O sea, triste. No es que, no te voy a decir que es vergonzoso, es triste. Porque no se les ha vuelto a dar el lugar, porque tal vez ellos no han sido suficientemente industriosos o capaces, sus dirigentes, o sea, sus mandos, estoy hablando de sus mandos, para proponer algo que realmente sea la reconstrucción de la estructura del país, no que se preparen para guerras que nunca se van a dar, excepto guerras estúpidas que se inician para ser grandes negociados, pero nada de que tenga en estos tiempos, en este siglo y el siglo pasado fueron estúpidamente concebidas guerras entre hermanos, entre Chile, entre Brasil, entre Bolivia, entre Paraguay. Pensar guerras hoy habría que preparar un ejército para que capacite a la juventud, para que le ofrezca alternativas y posibilidades, para que le enseñe a los argentinos el ordenamiento, que nosotros somos tan díscolos. Nosotros somos tan díscolos y tan propensos a distraernos. Las Fuerzas Armadas podrían cumplir aunque sea ese rol. Pero bueno, yo quería mostrarles este video, porque este video enseña mucho de lo que están haciendo las Fuerzas Armadas y uno tiene la añoranza de que las nuestras hicieran algo así y que el gobierno emprendiera un proyecto conjuntamente con las Fuerzas Armadas, porque tendríamos tanto para hacer nosotros si integráramos esa enorme fuerza organizada al desarrollo del país. Imagínense con el potencial del ordenamiento lo que se pudiera lograr. Yo quiero que vean este video y después vamos a hacer una conclusión y ustedes dirán, bueno, ¿vale la pena, valió la pena o no valió la pena? Sí vale la pena como ejemplo. O sea, no es que nosotros envidiamos a México, sino que admiramos la actitud de su gobierno, que es distinto. Y la actitud de un gobierno así no solamente se debe admirar, sino se debe tratar de imitar si es posible o si no, por lo menos aprender cómo se están haciendo las cosas. Nosotros necesitamos aprendizaje. México tiene un potencial económico, tiene 200 y pico de mil millones de dólares de reserva, además de la disciplina del manejo de la economía, sobre todo en estos tiempos. En fin, veamos el video. Veamos el video. Bueno, pues ahora vamos a retomar lo de ayer, del avance que tenemos en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía. Entonces, comenzamos. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos. Continuando con la presentación del día de ayer referente a los trabajos de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hoy me permite informar a ustedes, informarles que existen 3 componentes principales del proyecto, que es el Plan Maestro, que es un documento base establecido por la ley para la planeación del aeropuerto, programando su desarrollo de manera rentable y escalable. Esto lo vimos el día de ayer. El Plan Maestro está autorizado, validado y terminado, y los trabajos de construcción que están realizando en el polígono de Santa Lucía corresponden precisamente a ese Plan Maestro, como se informó el día de ayer. Por otra parte, también está el componente de la movilidad, que es para conocer los requerimientos de conexión del aeropuerto con los principales núcleos urbanos y los aeropuertos del sistema aeroportuario metropolitano y viceversa, las vías de comunicación y los medios de transporte necesarios para atender esta nueva dinámica. Y también el último componente es la aeronavegación, que es el análisis del espacio aéreo que permite la convivencia armónica del tránsito aéreo entre los aeropuertos que conforman el sistema aeroportuario metropolitano, pero a su vez con los demás aeropuertos de la red nacional. Estos 2 últimos aspectos serán expuestos más adelante. Por otra parte, referente a las fases de ejecución de este magno proyecto, efectivamente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es un proyecto estratégico del Estado mexicano. Está clasificado como un asunto de seguridad nacional que debe entrar en operación de forma segura y rentable lo más pronto posible, esto es, el 21 de marzo del 2022.
Por lo anterior, las grandes fases del proyecto que deben de superponerse de manera ordenada para su materialización. Es así que la fase de planeación empezó el mismo día del principio de la administración y está próxima a terminar, dando paso a continuación a la siguiente fase de ejecución, que es el diseño, que empezó en el segundo trimestre del año pasado y terminará incluso este año presente. Los trabajos de construcción fueron inaugurados por el señor presidente de la República el 17 de octubre del año pasado y deberán estar concluidos antes de que finalice el 2022. Y la última fase muy importante, que es la preparación operacional y certificación del aeropuerto, se va a adelantar a mediados de este año. Es así que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, una vez que concluya las construcciones establecidas en el Plan Maestro autorizado por la Agencia Federal de Aeronáutica Civil, entregará al operador aeroportuario o administrador del aeropuerto dichas edificaciones para ser convertidas en un modelo de negocios exitoso. Por lo anterior, me permito ceder la palabra al general René Trujillo Miranda, presidente del Comité de Administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Me permito dar inicio a esta intervención breve, puntualizando que el señor presidente de la República, el día 10 de febrero del año próximo pasado, 2019, giró instrucciones muy puntuales y precisas en relación a que la administración, operación y explotación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles estuviera bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para dar cumplimiento a estas instrucciones, la Secretaría de la Defensa Nacional incluyó en su programa sectorial 2020-2024 la creación de una empresa de participación estatal mayoritaria que será la encargada de la administración, operación y explotación de este aeropuerto. Para tal propósito, el día 20 de mayo del año 2019 fue integrado, por órdenes del señor secretario de la Defensa Nacional, un comité multidisciplinario que se encargara de realizar todas y cada una de las gestiones relacionadas con esta importante labor. Los objetivos para dar cumplimiento a esta misión, a esta tarea, son tres. En primer lugar, apegarse estrictamente a la normatividad aplicable y vigente, derivada del principio rector del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, al margen de la ley nada, es decir, todo con estricto apego a la normatividad aplicable. Como segundo objetivo, el cumplimiento del artículo 10 de la Ley de Aeropuertos, que establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está en condiciones de otorgar una concesión a una sociedad mercantil, como es el caso de la empresa que ya se señaló. Y el tercer objetivo es desarrollar y aplicar el plan de negocios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en condiciones competitivas, ejemplares y de excelencia. La siguiente, por favor. En este sentido, la estructura que formará parte de esta empresa, su órgano de gobierno será un consejo de administración constituido, como lo podemos observar en la pantalla, ocupando la presidencia del Consejo de Administración el subsecretario de la Defensa Nacional. Y tendremos también representantes de las secretarías de Estado que se mencionan a continuación: Comunicaciones y Transportes, Hacienda y Crédito Público, Turismo. Tenemos a Banjército, Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, Dirección General de Administración, Unidad de Asuntos Jurídicos, el comandante de la Región Aérea del Centro,
y 2 consejeros independientes de reconocida calidad moral. La estructura orgánica de la empresa estará a cargo de una dirección general con 2 subdirecciones, una operativa y otra administrativa. De la operativa depende una dirección de operación, una dirección de planeación, investigación y desarrollo, y de la subdirección general administrativa depende la dirección comercial y de servicios, la dirección de administración y una dirección jurídica cuya dependencia será directa de la dirección general. Para este propósito se encuentran empeñados 26 militares, 19 del Ejército y 7 de la Fuerza Aérea Mexicana, incorporados a cada una de las partes que nosotros vemos en la estructura orgánica, de tal manera que 1 en la dirección general, 1 en cada una de las subdirecciones generales. En el caso de la dirección de operación tenemos a 5, en la dirección de planeación, investigación y desarrollo a 3, en la dirección comercial y de servicios tenemos 4, en la dirección de administración tenemos 7 y en la dirección jurídica tenemos un total de 7 compañeros. La siguiente, por favor. Todos ellos, los 26 militares, desde un principio, desde el 20 de mayo del año pasado, 2019, se dieron a la tarea de recibir capacitación permanente de manera intensiva en aspectos relacionados con normatividad aeronáutica, seguridad operacional, seguridad de la aviación, dirección y administración de aeropuertos y negocios aéreos, entre los principales. Todo esto con el propósito de contar con la capacidad técnica, profesional y los conocimientos que se requieren para llevar a cabo esta importante misión. Otra actividad que es permanente y ha sido desde un principio también son visitas de trabajo exhaustivas a diferentes aeropuertos del país. En primer lugar fue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Cancún, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Continuaremos más adelante con otros. Se han hecho gestiones ante las autoridades, tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de la Función Pública y también de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se han estado llevando a cabo también de manera paralela la elaboración de los estudios necesarios y todos los manuales de procedimientos que se van a requerir. Nos encontramos en este semestre primero del año 2020, en donde está ya programada la creación de esta empresa, y el 17 de marzo ya se entregaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tanto la nota de creación como los estatutos sociales correspondientes. Una vez creada esta empresa, se dará a la tarea de llevar a cabo un acompañamiento permanente, cuidadoso, de todo lo que son los trabajos de la obra de construcción de este aeropuerto. Enseguida, a partir del 1 de julio, estaremos llevando a cabo gestiones relacionadas con la obtención de la concesión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la administración, operación y explotación. Tenemos nosotros considerado a partir del 1 de julio del año 2021, próximo año, iniciar lo que serían las pruebas, las revisiones, las validaciones que tienen que hacer tanto las autoridades nacionales como extranjeras a este aeropuerto, que será un modelo muy particular y con una capacidad sobrada en cuanto al profesionalismo de su personal. Muchas gracias. Ahora vamos a tratar lo de la conectividad del aeropuerto, cómo vamos a llegar al aeropuerto, las vialidades que se están contemplando, y le vamos a pedir al ingeniero Cedri Escalante que nos exponga sobre esto
y luego los gobernadores, la jefa de gobierno y el gobernador del Mazo, que tienen que ver con estas construcciones de vialidades, y posteriormente vamos a que se explique lo del manejo del espacio aéreo, cómo se va a llegar a los 3 aeropuertos, pero en lo que tiene que ver con el manejo del espacio aéreo. Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Si me permite. Ponemos la primera lámina, por favor. Solamente aquí como marco de referencia lo que es la vialidad general, con amarillo las libres principales y las verdes de cuota. La siguiente, por favor. Uno de los elementos fundamentales en materia de obra y conectividad hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles será la prolongación del tren suburbano hacia la propia terminal aérea. Pues ponemos la siguiente, por favor. Aquí solamente para mencionarles que se señala aquí de manera en croquis lo que significa la prolongación, que son 23 kilómetros, se va a contar con 8 pasos vehiculares, 3 estaciones iniciales, una que es la terminal y 2 estaciones intermedias, hay 17 pasos peatonales y 2 viaductos elevados. Para tener una mayor claridad, estaríamos exhibiéndoles un pequeño video, por favor. Lo que aparece aquí a continuación es lo que es la línea del tren suburbano existente. Estamos haciendo un recorrido virtual sobre la misma. Los que hayan tomado esto, pues aquí podrán apreciarlo. Estas son las instalaciones de Ferrovalle. Estamos en la estación Fortuna y continuamos circulando sobre el ferrocarril suburbano. En hipótesis que se han analizado sobre la movilidad y capacidad del suburbano, estamos considerando una hipótesis baja que podría llegar a manejar. En la hipótesis baja estamos considerando que va a manejar alrededor de 70,000 pasajeros al día. En las hipótesis altas, pues arriba de los 80,000, 90,000 pasajeros al día. La red se pretende, a pesar de que está contemplado para una segunda etapa con 2 vías, se pretende construir una sola vía con laderos como una primera etapa y para permitir esta conectividad que hemos comentado. En este punto ya se da inicio de la ruta existente del suburbano, ya esta es una desviación, es un ramal hacia el propio Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El periodo de ejecución son 6 meses que vamos a requerir todavía para afinar los proyectos y 20 meses de ejecución. Esto nos lleva a un periodo total de 26 meses, lo cual estaríamos terminando la construcción en el mes de junio del año 2022. Se aprovecha mayormente el derecho de vía del ferrocarril existente. Solamente en algunas zonas, como son algunas de las estaciones y un patio de maniobras, se requerirá derecho de vía adicional, pero fundamentalmente va sobre el derecho de vía existente del ferrocarril. Esta es una animación, aquí aparecen las 2 vías, pero ya comentábamos que será en inicio para una primera etapa en una sola vía. Bueno, ya ustedes han visto toda la estructura que manejan las Fuerzas Armadas en México. Todo lo que están desarrollando y toda la responsabilidad que tiene esa institución, que es un orgullo y es un honor. Pero lo está haciendo también la Marina, lo está haciendo el Ejército, lo está haciendo la aviación.
están haciendo grandes desarrollos. Por ejemplo, la Marina, había un problema en México con la invasión de los sargazos, que invadían las playas de Cancún y todo eso. ¿Se acuerdan el mar de los sargazos? Que cuando venían los conquistadores, que se perdían los barcos, bueno, los sargazos invadían las playas, que es la riqueza turística de México. La Marina presentó un proyecto y donde se gastaban miles de millones de dólares para limpiar las playas hace apenas 2 o 3 años, hace 5 o 6 meses atrás, la Marina de México organizó un proyecto con su almirante jefe y limpió todas las playas de sargazos y le devolvió el esplendor a toda esa zona ribereña del Caribe mexicano. Entonces, nosotros tenemos que aprender de los que están haciendo cosas. Y además de aprender, tenemos que escuchar a los que nos mandan mensajes, porque yo podría seguir hablando del coronavirus ahora, pero yo creo que también es cuestión de abrir las ventanas para que entre aire fresco y para que veamos qué se está haciendo en otras partes y que nosotros pudiésemos hacer. Así como yo vine hablando mucho tiempo de los mercados comunitarios, que todavía no me han hecho caso y no nos han escuchado, el gobierno todavía no nos ha escuchado. Fíjese qué importante sería ahora, en este momento, por ejemplo, si hubieran dado piedra libre para que nosotros instaláramos los mercados comunitarios. Pero en fin, estamos trabajando. Nosotros no paramos de trabajar y de enviar mensajes. Si los sordos no quieren oír, nosotros vamos a seguir insistiendo hasta que les tapemos con la presión de la realidad los oídos a los que con indiferentemente no quieren oír los mensajes que le manda el pueblo. Porque nosotros somos el pueblo. O sea que orgullosamente el pueblo. En fin, quería compartir con esto hoy, porque esto habla de lo que pueden hacer los pueblos. Fíjese que López Obrador dice, el ejército es pueblo uniformado. Es que es así. Entonces, imagínense con un ordenamiento lo que se pudiera hacer en el país. En fin, véanlo y a ver si nosotros podemos empujar el carro para ver si volvemos otra vez a tener ese despliegue que tuvo nuestro glorioso ejército de los Andes y todo lo que se hizo en nuestra historia. Mañana nos volvemos a ver.